La reverenda Marta Ramírez de Cruz presenta su programa, En esto pensar, porque todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en esto pensar. Buenas noches, hermanos, amigos. Les saludo como siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en el mío propio. Como siempre, contenta de poder seguir compartiendo con ustedes en cada programa y de poderles llevar palabra de vida y de esperanza. Estamos en un tiempo especial, estamos como inaugurando una nueva era. Dios está preparándonos para el final. Hace rato empezaron los últimos tiempos, pero Dios está encaminando a su pueblo para dar el máximo en este tiempo final y arrebatar lo más que podamos las vidas al mundo y al maligno para que cada uno se realice, cumpla su propósito, experimente la plenitud que Dios quiere que su iglesia tenga, porque el enemigo ciertamente vino a hurtar, matar y destruir, pero a veces pensamos que es materialmente. Muchas veces Él nos está matando los deseos de vivir, de realizarnos, de servir, de cumplir nuestro propósito. Pero Jesús dijo en ese mismo versículo de Juan 10:10, mas yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y muchos de nosotros vivimos arrastrando los pies y Dios quiere que tengamos plenitud. Así que mi deseo es que en esta noche Dios te hable, te ministre y tú puedas entender las cosas que Dios tiene para ti y te sacudas y descubras que largo camino te resta, que no estás en un final, sino en el asomo del comienzo de nuevas cosas de Dios para tu vida. Hoy, como siempre, tenemos una invitada especial y en esta ocasión está con nosotros Thais Hernández de la Iglesia La Senda Antigua en Carolina, y ella es una empresaria que es parte de los testimonios del libro de empresarios que la hermana Luz Vic Negrón nos estuvo hablando recientemente, y es una evidencia, un testimonio más de cómo realmente, si tú te pones de acuerdo con Dios, Él hace maravillas contigo. Él te da un nuevo comienzo, una nueva oportunidad. Él te sorprende y Él te permite no solamente tú recibir bendición y ver tu vida de forma diferente, sino convertirte en un instrumento de bendición para otros. Así que vamos a dejar que ella misma nos cuente para que la conozcamos y para que podamos beneficiarnos con las cosas que Dios le ha enseñado a ella. Thais, Dios te bendiga, bienvenida al programa. Gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí. Qué bueno. De verdad que la gloria sea para el Señor. Él siempre nos sorprende. Amén. Y lo menos que uno se imagina es que algún día el testimonio, la trayectoria que uno caminó, es una trayectoria que uno puede impartir para traer vida y para traer un cambio y un despertar. Amén. Y eso es tan necesario. Así que explícanos y cuéntanos cómo te criaste, cómo fue tu formación, cómo te realizaste académicamente y cómo entonces Dios te lleva a esta nueva etapa, a esta nueva vida, a esta nueva forma de servir y de servirle a Él sobre todo. Pues te cuento que pues yo soy hija única, mis papás son divorciados. Desde yo muy temprano, yo creo que menos de un año yo tenía cuando mis papás se divorciaron, y mi mamá pues me crió sola, una mujer valiente y esforzada. Y pues esa fue mi niñez, dentro de todo, que no tuvo un padre presente, pero sí mi mamá siempre me levantó en los que son los caminos del Señor. Aleluya. Siempre, y íbamos pues los domingos a la iglesia. Ella en cierto momento pues se apartó, ya luego yo pues me aparté luego, ya cuando estaba más adolescente, porque comencé a competir en certámenes, a modelar, todas esas cosas, y pues entonces pues hubo un desvío en ese momento, pero ella entonces regresa a los caminos del Señor, y entonces comienzo a orar y luego regreso yo. Qué bueno. Y casi siempre esa etapa de la adolescencia, uno está como tomando decisiones y se deja impresionar por las cosas del mundo, pero después como que uno
entra una juventud más madura y cae en tiempo y muchas veces, si la semilla estuvo sembrada, regresa a Sí. lo que es más importante y mejor, que es servir al Señor. Completamente. Y muchas veces también es el hecho de que queremos escapar. Ajá. Queremos escapar del encierro, de donde estamos, del ambiente, de lo que nos rodea. Y ahí entonces queremos experimentar, compartir, relacionarnos con otras personas. Ujú. Y ahí abrimos puertas, Sí. ¿verdad? Puertas que no se debieron haber abierto, pero son experiencias que el Señor te permite para que también tengas hasta cierto punto un testimonio que dar. Que a veces uno tiene tanta curiosidad en esas edades, ¿qué hay afuera? ¿Qué más hay? Y a veces lo que hay no vale la pena. No, En la mayoría realmente. de los casos, por eso es que la gente regresa. Sí, porque es el mismo Señor en todo momento, Él tuvo cuidado de mí, pero sumo cuidado de mí. Y dentro de todo tú podías ver la protección de las personas que estaban adultas, que estaban alrededor mío, que me estaban cuidando en todo momento, que no era algo que yo estaba sola. ¿Y te refieres a la iglesia como tal, además de la familia? Bueno, sí, me refiero Ajá. a la iglesia, ¿verdad? Y a las personas que en ese momento son las personas adultas que estaban contigo en ese caminar, momento. ajá. Entonces, a nivel de educación como tal, pues ahí pues yo comencé a estudiar enfermería y me gradué como enfermera graduada porque mi pasión es servir. Y los que me conocen saben que yo amo servir, a mí me Sí. encanta. Es que el que tiene a Cristo siempre tiene esa inclinación, ese anhelo de ser de bendición a otra gente. Y Jesús estuvo entre nosotros como el que sirve, así que eso es lo que le inspira también en Sí. nosotros. Pero algo en particular que pude denotar es que cuando una persona está herida es donde más corro. Más corre. Sí, Ajá. corro a ayudar. Ah, Cuando ok. cuando tú ves a alguien herido, tú ves a alguien que se queja de dolor y tú, mira, te ofreces. Pero cuando hay alguien herido, ¿verdad que tu respuesta es diferente? Tu respuesta es ir a rescatar. Es convertirte en salvadora. Ujú. A rescatar. Entonces, ahí es cuando nosotros muchas veces estamos heridos. ¿Y quién viene a nuestro rescate? Nuestro Salvador, Jesús. Y yo creo que ese es el querer que Él pone en nosotros para que estemos abiertos y tengamos ojos para ver y ver el herido. No solo la persona, sino ver la herida de la persona y poder hacer ese buen depósito de vida que puede ser hasta con una sonrisa. Realmente, con una sonrisa tú puedes cambiar el día de una persona, Amén. con una expresión. Y eso es algo que debemos de estar más conscientes porque a veces no estamos conscientes de eso. Definitivamente. Y la gente trae consigo, no sé si en este momento llamarle unción o ese ambiente espiritual, porque tan pronto tú llegaste y te sentaste ahí, las primeras 2 oraciones que me hablaste, ya me ministraste sosiego, paz. Yo venía ajorada y lo que te conté antes de que se me cayó el celular y todas esas cosas. Y la gente trae consigo esa presencia de Dios, es como si fuera un ambiente, un entorno, un aire de bienestar y eso es contagioso, así como cuando viene alguien oprimido te contagia también. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno es el Señor, que somos portadores de gloria, de gracia, de bendición, aún sin hablar. Sí, entonces eso es la evidencia de la relación que tenemos con Él. Amén. Porque si yo no tuviera esa relación con el Padre, si yo no tuviera esa relación con su palabra, realmente yo no cargaría esa presencia, ¿verdad? Sí. Porque el Espíritu da testimonio de Él. Y eso es lo que hacemos. A veces no tenemos que hacer mucho. Es solamente sentarnos, escuchar y aquel depósito que Dios ponga en tu corazón, decirle a la persona, compartirlo. Y eso bien. trae sanidad. Sí, sí. Que a veces no nos toca hacer el proceso completo con una persona, pero en cualquier lugar donde estemos, con un saludo, con un Dios te bendiga, como tú dices, con unos minutos de escuchar, de sonreír, de afirmar, vamos como aportando a lo que Dios está haciendo por el otro. Definitivo. Sí, y sí. es maravilloso. Y esa Ay, es una de las sí. cosas que más yo amo y me enfoco en lo que es el coaching,
que es ese bienestar. Uno busca, más que resultado, es un bienestar, lo que uno busca. Que la persona tenga una mentalidad correcta, unas motivaciones correctas, que pueda identificar estos patrones que muchas veces nos autosaboteamos. Y cuando digo la palabra autosaboteo, ¿verdad? Me dicen, ¿pero qué es eso? ¿Qué es el autosabotearse? Y es, por ejemplo, yo le explico de esta forma. Cuando tú quieres lograr algo, pero tú misma con tus hábitos y tus acciones impiden que eso se logre. Aunque tú lo quieres, pero tu comportamiento y tu enfoque lo que hace es que impide que tú logres eso que tú quieres lograr. Ajá. A veces permitiendo que emociones negativas te controlen, te desanimen, te hagan pensar que no vas a poder y entonces te retraigas. Exacto, entonces sí. Ahí es bien importante lo que es el autodescubrimiento, ¿verdad? Tener esa compañía con un coach que te puede guiar, te puede acompañar a identificar eso mismo, esos patrones de pensamiento, esas emociones no gestionadas que venimos acumulándolas. Ese dolor silencioso que es tan peligroso porque ya lo normalizamos. Entonces ese dolor al normalizarlo nos come por dentro y después no nos damos cuenta y cuáles son los resultados devastadores. Porque a veces tú ves las noticias y nadie se imaginaba que esa persona se podía quitar la vida. Sí, qué triste, ¿verdad? ¿Y cómo tú llegas ahí? Tú estudias enfermería, estás 15 años en la profesión, estás ayudando, estás atendiendo heridos, sí del cuerpo, pero como cristiana también del alma. Sí. ¿Y cómo viene el cambio a ser coach de vida? Bueno, el Señor ya venía mostrándome. ¿Qué hace Él en ti para que tú entonces ahora te dediques a hacerlo por otro? Pues Él trabajó mi identidad, Él trabajó mi valía como mujer, como persona, y me ayudó a poder tener esa identidad en Él. Y luego que Él fue transformando cada área de mí, entonces me lanzó y me mostró, ¿verdad?, que mi llamado era ser coach. Mira, hay gente que no entiende esto de que me hizo tener una nueva identidad. Tu nueva identidad en Cristo, te lo digo porque mucha gente me pregunta, pero ustedes hablan de esto, es verte como hija de Dios y ya no verte como hija del papá que te abandonó o de la persona que te hirió. O sea, explica un poco porque a veces el público no conoce estos conceptos. Pues en mi caso yo no tuve un papá, ¿verdad? Y entonces él comienza a tener esta relación conmigo como padre. Dios comienza a tener esta relación conmigo como padre y a través de su hijo, a través de ese sacrificio, yo comienzo a tener esa relación, ¿verdad? En su nombre, que uno se relaciona porque Él es la verdad y el camino. Amén. Y nadie llega al Padre si no es a través de Él. Pues a través de Él yo sigo teniendo esa relación y el Señor a través de su Espíritu Santo se va a ir revelando en tu vida y te va a ir colocando esas áreas donde tú tienes que mejorar. No, y me imagino como llenando ese vacío de paternidad y cancelando sentimientos de orfandad, de abandono, de desamparo, de esa figura de autoridad, porque tu mamá estuvo, pero que fue una crianza coja si tu papá no estuvo. Entonces Dios como que llena eso y empieza a completarte, como a hacerte sentir como dice en Isaías 55, porque a mis ojos fuiste de grande estima, fuiste honorable y yo te amé. Y uno empieza a sentirse que uno vale, que uno importa, que si no le importó a este o al otro, a Dios le importa y qué mejor que eso. Claro que sí. Y lo que te lleva a tú experimentar eso es la relación que tengas con Él. Porque en la experiencia que tienes, que vives, y aquí es bien importante el que nos dejemos cuidar. Porque muchas veces las personas que, por ejemplo, son autosuficientes, o se lo creen, porque nadie es autosuficiente, pero se lo creen. Se les hace más difícil depender de otro. Depender de Dios. Entonces, para que Él pueda ser un padre, nosotros tenemos que tener la apertura de dejarnos cuidar. Entonces, ¿hasta qué punto tú tienes tu corazón dispuesto y disponible para que Él te cuide?
para que tú puedas reposar en Él, para que tú puedas dejar que Él haga, para que tú puedas inclinarte a Él y Él te pueda responder. Y Él te pueda responder, porque si no le permitimos a Él ser nuestro Padre, entonces no hay sentimiento de adopción, no, porque de lo llenura. estamos anulando. Tenemos que dejarnos cuidar. Es la misma relación que tenemos que tener con nuestros padres en la tierra, terrenales, sí. que nos dejamos cuidar. Pues es lo mismo, nos tenemos que dejar cuidar del Padre. ¿Cómo tú te dejaste cuidar? ¿Qué cosas cambiaste? ¿Qué cosas tuviste que rendir o modificar o decir, espérate, no, yo no voy a hacerlo yo sola? Voy a buscar dirección, voy a ver qué Dios me propone. ¿Qué hiciste? Yo quería a mi papá. Yo quería a mi papá. Y él se hizo padre. Okay. Él, desde mi niñez hasta mi adultez, yo vi en los cuidados de él, de las cosas que me libró. El Señor. El Señor. Pero también sé que él como padre intervino. Y eso para mí, ya a nivel cuando ya tú eres un adulto y estás más consciente, tú te cansas. Te cansas de tomar decisiones que no te llevan a ningún lado. Y tú quieres un papá, tú quieres a alguien que te cuide, que te provee ese lugar de seguridad, que no sea algo que esté, que la gente tome como por religión, no, que es jamás. Una relación. Exacto. Y es como alguien a quien acudir y que tú sabes que te tiene los brazos abiertos y que te diga o no te diga nada, te va a cubrir. Es que su presencia habla. Sí. Muchas veces uno llora en la presencia. En su presencia nada más, muchas veces uno llora. Pero es porque uno se siente comfort, o sea, que como que Él te consuela en su presencia. Entonces yo quería un papá y empecé a tener esa relación con Él y empecé a rendirme. Dime tú, mira, una de las cosas que yo comúnmente le comparto a todo el que tengo la oportunidad es que cuando algo sucede, mi primera pregunta es, Señor, ¿qué dices tú? ¿Qué dices tú? Izquierda o derecha, ¿qué dices tú? David era conforme al corazón de Dios, ¿pero por qué? No porque era perfecto, sino porque siempre buscaba dirección. Porque siempre buscaba dirección. Y tenía un corazón dispuesto. Siempre él estaba dispuesto, independientemente de su pecado, él siempre estaba dispuesto, Señor, ¿qué dices tú? No eran esas sus palabras bíblicamente, pero él siempre buscaba el rostro. Es como la vez que llegaron y le habían robado las mujeres, los niños, quemado la ciudad, y dijo, Señor, ¿los perseguiré o no los perseguiré? Y Dios le dijo, persíguelos, que yo los voy a entregar en tu mano. O sea, algo tan obvio como que había que perseguirlos, pero no, el primero le preguntó a Dios. Inclusive, antes de ese momento, cuando todos se agobiaron en su dolor, que hasta pensaron contra David, la palabra dice que él se refugió y se fortaleció en Jehová. Aleluya. Sí. Y cuando se fortalece en él, que recupera su identidad, que es hijo, que él sabe que es hijo, ahí él le dice, Padre, ¿qué voy a hacer? ¿Lo sigo o no lo sigo? Pero primero se fortaleció, primero entró a su presencia, a la relación que él tenía. Cuando David venció a Goliat, lo venció porque tenía relación con el Padre y porque el nombre que él, más que una piedra, soltó fue el nombre de Jehová. No fue la piedra, fue el nombre que él soltó. Tú vienes contra mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado. Fíjate que él sabía quién era Dios y lo que significaba. Pero él sabía porque tenía relación. Exacto. Que tanta gente dice que es cristiana y no tienen una relación con Dios. ¿Cuántos hijos dicen que son hijos de uno, por ejemplo, y no tienen ninguna relación y no buscan a sus padres y no le comparten sus necesidades, sus preocupaciones, no le abren el corazón? Sí, es mi hijo o es mi hija, pero no hay ninguna relación y se lo hacemos mucho a Dios. Decimos que Él es nuestro Dios, que Él es nuestro Padre, que somos cristianos, pero no cultivamos una relación, no hablamos con Él, no dejamos que Él nos hable, no nos detenemos en su presencia a escucharle. A mí eso es lo que transformó mi vida, el buscar conocerle, escucharle, saber qué Él quería.
Y para mí esa ha sido la llave de la victoria, de la bendición. Eso es hambre. Ujú, Eso es hambre y deseo ujú, de conocerlo. Pero la palabra dice que el enemigo viene a ujú. matar. Hurtar, matar y destruir. Exacto. Pero ¿qué pasa cuando a esa persona le roban esa hambre, ese Ajá. deseo, esa visión, Ajá. que ya no tiene ese anhelo de seguir, que tiene esa apatía espiritual, de que sé que eres Dios, Ujú. he visto lo que has hecho por mí, pero me robaron ese deseo por ti? Entonces, eso es lo que muchas veces la gente no se da cuenta en lo que puede caer por puertas que se abren, puertas sutiles que se abren, que se pueden perder. Y entonces, cuando nos damos cuenta de que nos hemos apartado, Ajá. ahí lo importante es hacer como hizo David. Señor, examina mi corazón. Ujú. Esto como que no es. Ajá. Examina mi corazón, revélame, muéstrame. Como en el Salmo 139. Sí, sí, que así es que acaba. Y prueba mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. O sea, él volvió en sí, él dijo, espérate, Señor, mírame bien y muéstrame qué es lo que no está como Muéstrame. debe estar, para entonces yo, Muéstrame. sí. Entonces tremendo. ahí uno recupera nuevamente ese deseo. Pero ese deseo y esa hambre, escuchándote ahorita, pienso que a veces se va, no porque abres puertas, sino porque por desilusiones que tienes con la iglesia, el pastor, los hermanos, alguien especial para ti, te desilusionan, te desencantan y entonces tú como que te quitas de esa cercanía con Dios y ahí es que entonces te quedas como en un vacío y empiezas a buscar afuera. Te entiendo perfectamente porque también sucede lo siguiente. Y es cuando plasmamos la obra de Dios en el hombre. Ajá. Y entonces, ¿qué sucede cuando eso ocurre? Yo dejo de ver a Él, a Dios, y lo veo a través de ti, y no me agrada lo que veo, no agrada cómo me tratas, y me voy. Pero una vez yo tuve una experiencia muy particular donde yo le dije, Padre, me lastimó, me dolió. Y Él me dijo, pero no lo mires a Él, mírame a mí. Exacto. Que tanto que uno dice, puestos los ojos en Jesús, pero cuando uno es herido, uno mira a la persona y Pero se le es olvida que no es, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Pero algo que hace el dolor es que venda, te ciega. El dolor lo primero que hace es que te venda, te ciega. Y tú te sientes encerrado, No ves nada más, más que el incidente de la herida y tu dolor. Tu dolor. Entonces, por eso es que el enemigo usa tanto el dolor. Esa es una de sus verdaderas más fuertes, porque sabe que somos sensibles y que eso nos trae confusión, pero también nos venda, nos ciega completamente. Entonces, es como él me decía, me dijo, pero eso fue porque yo lo busco, volvemos. Como ya uno tiene relación, uno va al Padre a decir, mira, pasó esto, pasó aquello. Y él me decía, te entiendo, mírame a mí. ¿Cuándo yo te he hecho eso? ¿Cuándo yo? ¿Verdad? Y yo, no lo mires a él, mírame a mí. El hombre te va a fallar, pero yo no te voy a fallar. Amén. Y eso es difícil, uno sabe a nivel intelectual, uno lo puede reconocer, pero digerirlo, Y agarrarlo espiritualmente es otra cosa. es bien diferente. Hay un camino para recorrer eso. Y hay personas que no lo pueden hacer solo. Hay personas como yo que tienen esa intimidad con él, que él habla y uno recibe y uno clarifica y se recupera. Pero hay otros que necesitan de un pastor, de un profeta, de un ministro, de alguien que se les acerque, se deje usar por el Espíritu Santo y les guíe. Porque verdaderamente no lo pueden hacer solos. Y tú como coach de vida casi pastoreas la persona para acompañarle en ese proceso. Ese es mi llamado. A través del coaching. Es una manera de pastorear, de guiar. Claro, con
fundamentos cristianos Ajá, dentro de, definitivo. porque los que saben, saben que él es mi primer lugar. Ujú. Él es mi primer lugar y si no fuera por él yo no estaría aquí, yo no sé ni dónde estaría yo. Ujú. Y siempre, o sea, la gloria es para el Señor. Nosotros somos instrumentos nada más, recursos que Él se place en usarnos, porque Él no está obligado. Ujú. Él no está obligado. Si Él se place, heme aquí, Señor. Si te soy útil, si quieres usarme, yo estoy dispuesta, disponible. Porque en muchas ocasiones nos va a tocar crear un despertar, pero va a haber otro que va a depositar una semilla, va a haber otro que le va a poder echar agua, va a haber otro que va a poder ver el crecimiento. El proceso no nos toca. Aquí lo importante es, Señor, ¿cuál es mi asignación con esta persona? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga con esta persona? Y reconocer que también hay límites, porque a veces queremos despertar, causar un impacto, queremos ya echarle agua y si no es el tiempo de echarle agua, Ujú. Sí, y ahí es que hay que dañamos la esperar cosa. en el Señor, que Él te dé la instrucción. Por eso es bien importante estar consciente en qué etapa estamos. Ujú. A nivel empresarial, es una de las cosas que yo más me hago recordar. ¿En qué etapa tú estás? Porque hay tanta distracción, hay tanta presión afuera, que a veces la gente quiere ir a las millas y todo tiene un proceso, un tiempo asignado. La palabra en Eclesiastés lo dice, todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Tiempo, sí. Qué tremendo, me gusta cómo tú explicas las cosas tan claras, que Es que me deleito te porque provoco hacerlo para beneficio del público, porque uno está acostumbrado a este lenguaje y a trabajar con esto, pero mucha gente no entiende y hay que decírselo así de claro, así de... sí, a mí me encanta. Sí. Yo- ¿Y yo- cómo tú cambias de la enfermería a coach? ¿Cómo se da el salto? ¿Cómo? Pues mira, básicamente el Señor me hace el llamado, y ahí pues yo me pongo en contacto con una coach en Estados Unidos y comienzo, ¿verdad? Le explico pues lo que el Señor ha puesto en mi corazón para comenzar a hacer y desde ahí es que voy desarrollándome inicialmente. Luego de ahí, pues comienzo a trabajar, sigo trabajando en enfermería, pues para poder continuar ciertos proyectos que Sí, financiando tu vida. ¿Tú eres financiando. casada? No, Ajá, yo soy sí. madre soltera. Entonces depende de lo que tú ganas para Exacto. poder cubrir Exacto. tus gastos de vida. Ajá. Exacto. Y llega un momento en que después de ahí, el Señor me dice, es hora. Y yo renuncio a mi trabajo y me entrego a la voluntad del Señor, ¿verdad? Porque hay que obedecer. Claro, amén. No Hay hay que nada mejor que obedecer. estar en el centro de la voluntad de Dios. No en la Hay que- orillita, en el centro. Hay que obedecer. Y una de las cosas que él me explicaba era que yo era de las personas de que necesitaba el cómo. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo? Y él me dijo, quita el cómo. Por favor, quita el cómo y enfócate en hacer. Tu trabajo es hacer, que yo me encargo del cómo. Porque el cómo es el misterio de Dios. Por eso es que muchas veces nosotros decimos, yo no sé ni cómo lo hice, eso fue Ajá, Dios. Exactamente. Y uno mismo se sorprende. Y uno dice, ¿y cómo yo hice esto? Yo no me imagino, es que el cómo, y siempre usa el cómo, Ujú. porque en el cómo está envuelto el misterio de Dios, en cómo Él lo va a hacer. Y esa parte es de Él. Cuando Él me explicó, quita el cómo, entonces ahí yo me empecé, porque a veces lo tenemos hasta de muletilla, Sí. y ahí yo empecé a cambiar mi vocabulario y a decirme, ok, Thais, enfócate en hacer esto. Señor, tú te encargas del cómo. Padre, tú te encargas del cómo. Porque Él me lo dijo. Me dijo, yo me encargo del cómo. Y eso es dejarse cuidar. Soltar. Soltar el control y el querer tener todo cuadrado y solamente hacer tu parte y fluir confiando que Dios pone lo demás. Es soltar. Sí. Soltar. Porque lo que sucede es que
no nos gusta soltar porque el control nos provee cierta seguridad, nos hace sentir a salvo. Porque, ¿verdad? Dentro de todo, la mentalidad que tenemos es que si yo lo puedo controlar, yo voy a estar bien. Cuando hay algo que yo no puedo controlar, yo estoy en peligro, estoy en una amenaza. Me siento ansiosa. Perdí el control de todo. Y ya, fin. Y rápido uno ve el fin. Por eso es que el Señor nos quita el cómo, porque nos quita el control, nos suelta. Nos dice que dejemos sus cargas. ¿Sobre quién? Sobre Él. Amén. Él todo el tiempo en la palabra nos está diciendo suelta. Oye, pero qué trabajo da. Te lo digo por experiencia. Es que- porque yo lo es tuve que que hacer. es. Y solté el ministerio pastoral. Después de 40 años de pastoral, lo solté porque él me mandó. Pero el ministerio continuó. Lo que no continuó fue la pastoral. El ministerio continuó. Entonces Dios cada vez diciéndome, quieta, quieta, quieta. Y mi esposo me decía, pero quieta no es que dejes de predicar, porque yo, ok, ya no eres pastora, pero sigue siendo llamada a predicar la palabra. Y fue tan difícil para mí entender qué era estar quieta y dejarlo a él. Pues entonces fue bien difícil, llevó 2 años en ese proceso. Y con Dios no tiene prisa. Dios nos lleva paso a paso, etapa a etapa. Por eso, Y uno aprende. Por eso, ¿en qué etapa estoy, Señor? Cuando me dices quieto, ¿en qué etapa estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde yo me veo? ¿Hacia dónde tú me quieres llevar? ¿Qué es lo que me toca? ¿Qué es lo que te toca a ti? Entonces, cuando tú tienes estas reuniones, cuando tú tienes esta intimidad con Él, que tú lo que quieres es saber para obedecer, no para cuestionar. Exacto. Es para, ok, dime, para no ir por ahí, porque por ahí no es. Yo le Y digo él eso te- a Dios. Yo le digo a Dios, yo no estoy, conmigo tú no tienes que luchar para que te obedezca. Yo lo que quiero es que me digas lo que tú quieres y yo lo voy a hacer. Pero a veces es tarde en decirte. Claro. Ajá. ¿Por qué? Porque Él quiere ver. Él quiere ver si realmente yo reacciono, si yo descanso, Ajá. si yo verdaderamente solté o no solté. O si me desespero y entonces le doy una ayudita como Abraham y Sara. Claro, y como Dios está, le tengo que darle una ayudita a Dios y no, ahí es que dañamos la cosa. Y bien después mal. decimos, porque el Señor lo puso en mi corazón. Ah, sí. Eso yo estoy cansada de oírlo. Yo siento de Dios hacer esto. ¿Cómo es eso que sientes de Dios? Dios te está hablando. No, pero como que siento. No, hay que tener mucho cuidado. Por eso. Y entonces es siempre, yo siempre digo que todo gira en torno a la relación que tengas con Él. Tu vida, como mencionaste, cargas una presencia, es relación. Es relación. Sí. Eso es tan importante, porque es lo que va a hablar por ti. Hay gente que no te conoce y se va a sentar al lado tuyo y te va a decir, ay, mira, yo esto no le digo a nadie. Y Sí. te Ay, cuentan sí. todo. ¿Pero qué es eso? Ese es el Espíritu Santo. Mis hijos me dicen que yo tengo un letrero en la frente que le dice a todo el mundo, aunque no me conozca, cuéntame tu vida. Y como se me siente alguien al lado, se me hace que está 1 hora y yo digo, bueno, el Señor sabrá por qué. Es eso. Ajá. Eso distingue a un pastor. Ujú. Eso distingue a un profeta de Dios. Esa presencia, esa relación. Y Es gracia que Dios da porque no proviene de uno. Claro. Y a veces uno ni habla y la persona Exacto. dice, ay, yo siento tanta paz cuando estoy del lado tuyo. No, o te dan las gracias, ay, gracias, que mucho me ayudaste y tú lo que hiciste fue escucharlos 1 hora. Y yo Pero digo, Dios esa mío. era su necesidad. Sí. Ese era su Que alguien vacío. los escuchara. Porque nadie los escucha. Tú sabes que una vez una señora pidió hablar conmigo, que me conoció así a través de los medios, y le di la cita y me di cuenta de su grande necesidad y le di 4 citas corridas, 4 lunes corridos. Y cuando acabó todo me dijo, wow, ¿cuánto es? Y yo le dije, ¿cómo que cuánto es? No, que cuánto le debo, porque ya usted me ha atendido 4 veces y todavía no me ha facturado, porque no era de una iglesia. Y yo le digo, no, esto es parte de mi trabajo pastoral y eso, recíbalo en el nombre del Señor. Y me dice, pero ¿cómo va a ser? Tanto que yo he pagado en psicólogos y psiquiatras y no me pudieron ayudar y ahora ustedes gratis me ha ayudado en cosas que yo tardé años en poder manejar. O sea, A mí me pasa mucho con sí, clientes y que la me gente dicen, no entiende que es que Dios como yo voy a cobrar por lo que Dios hizo. Ay, Dios mío. inclusive parte de cada sesión tú recibes revelación de Sí. Dios para poder hablar Sí. y ministrar. Y eso es algo que yo pues siempre tengo claro,
porque Él es la fuente, Él es mi fuente. De hecho, desde que tú llegaste, tú me leíste, yo me di cuenta, porque yo tengo esa misma, ese mismo llamado, ese mismo don. Yo sé que tú me leíste desde que me viste. Yo te leí a ti y me sentí cómoda porque vi que, yo dije, por eso te pregunté la edad, porque dije, wow, cuánta madurez, cuánto crecimiento, como que deberías tener 20 años más de lo que tienes. Pero Pero eso claro, es la obra de Dios en ti, porque tú se lo has permitido. Exacto, exacto. Esa hambre. Mira, a veces yo digo, si la gente entendiera que Él es tan real como la persona que te acompaña, la única diferencia es que tú no lo puedes ver, pero tú lo puedes sentir. Sí, y Él anhela tanto darte y darte y darte, pero la gente quiere cosas. Y lo que Dios da más valioso no son cosas, son precisamente experiencia, sanidad, paz, gozo, seguridad, protección, cancelar todas esas emociones negativas que arrastramos. Esa es la... Es que no hay mejor depósito que el que tú te puedas hacer a ti mismo. Por eso yo amo tanto el coaching, porque es que tú transformas. Es el enfoque que tiene el Padre, es el enfoque que tiene el Hijo. ¿Qué dice el Señor? Que Él transforma de adentro hacia afuera. Entonces, cuando empezamos a trabajar todas estas heridas de la infancia, estos abandonos, esta orfandad, que a veces tenemos unos vehículos que no son saludables, que está el alcohol, que están los cigarrillos, esos son vehículos que nos apuntan a un trauma, a un vacío. Sí, eso siempre yo lo digo, detrás de toda adicción hay un vacío. Eso es un escape. Eso es un escape, pero si no reconocemos, ¿verdad?, que esa herida está, no la vamos a tomar en cuenta. Entonces, si tú no reconoces el problema, no lo vas a trabajar. Por eso es bien importante. No te abres. Claro. Por eso es bien importante reconocer, admitir, tener esa apertura para que el coach te pueda ayudar. Porque de lo contrario, esto es algo, como yo le digo a mis clientes, tú tienes que quererlo más que yo. Exacto. Porque el verdadero cambio lo va a hacer el cliente. Lo vas a hacer tú cuando recibas las herramientas. Porque yo te puedo dar todas las herramientas, pero si tú no accionas, si tú no tienes esa voluntad de querer soltar, de querer ir por más, de querer avanzar, no hay herramienta que te pueda transformar. Y es igual, el Señor, si tú no le permites, si tú no abres tu corazón, Él es un caballero. O sea, ¿cómo la gente busca un coach? O sea, ¿cómo la gente identifica quién me puede ayudar, aparte de los profesionales de la salud? Que yo siempre le digo a los cristianos, si vas a buscar un psicólogo o un psiquiatra, que tenga tu misma fe y valores. Claro. Porque si no te va a guiar por otro camino. Pero aparte de eso, y el pastor, los líderes de la iglesia, que tú ves con la madurez, con el corazón para eso, ¿cómo la gente busca si no tienen una iglesia, digamos, o no tienen dinero para pagar un psicólogo? Pues mira, yo, en mi caso, a mí el Señor es el que me dirige. A veces me ocurre que yo siento que Él me lleva a entrar a la red, y cuando yo digo, pero no entiendo qué estoy buscando, y un silencio. Cuando Él me dice, detente, es ahí. Y yo, es ahí. Entonces, esas son formas de tú ser guiado. Pero entiendo también las personas que no tienen esa relación, ¿verdad? Que a veces están buscando. Sí. Yo te diría que sería más bien las redes sociales. Por ejemplo, mi academia, que es Awakening Purpose Academy, nosotros tenemos nuestra base cristiana. Nos enfatizamos en lo que es el coaching estratégico, programación neurolingüística, neurotransformación cognitiva consciente, que eso lo que trabaja es más bien para que tengas una expansión de la conciencia, para hacerte más consciente de tantas cosas que ni sabemos que están ahí, pero las cargamos, para que puedas irte autodescubriendo, ¿verdad? ¿Y eso es individual o grupal? Pues las dos, se trabajan las dos. Yo trabajo básicamente a las dos, individual y grupal. Qué bien. ¿Dónde queda esa academia? Pues no es online.
Hasta ahora es online, no tengo un local de manera presencial. En la pantalla está, aparte de tu nombre, el número de teléfono que pueden acceder si quieren. Sí, correcto. Okay. Que es el 939-390-5826. Ese es el número corporativo. Sí. Y los servicios se brindan online. Okay. Los talleres, las masterclass. ¿Y qué tienes para los próximos meses? Pues todavía estoy organizando eso, porque estoy en colaboración con otros coaches que vamos a ir desarrollando. Ya yo entiendo que para mayo o junio se puede estar desarrollando otros talleres o otras máster también. Okay. ¿Y tú lo publicas en las redes? O sea, una vez la persona entra a tu página, pues sí, constantemente va a de todo lo que va ocurriendo. Sí, constantemente se va a estar publicando. Todas las promociones están en Facebook e Instagram. Perfecto. No en YouTube. Tú sabes que yo me resistí toda la vida a tener Facebook porque era tanta la demanda de atención, eran tantas las llamadas y los mensajes que yo recibía que yo nunca me quise meter a Facebook. Okay. Yo tengo un YouTube, lo que pasa es que no lo tengo muy actualizado. No, pero ya yo tengo tu número. Sí. Ajá. Y les recomiendo, la mayoría de la gente tiene Facebook. Cuando yo les recomiendo, saben dónde, cómo buscar, porque eso casi todo el mundo. Pero como pastor, muchacha, tener también Facebook es morirte. Yo que tenía una congregación grande, eso era diario. Yo un día conté las llamadas y cada día eran 50, 60 llamadas. Wow. O sea, es demasiado agobiante. Aunque tengas el llamado y el anhelo de ayudar, produce mucha ansiedad y desgaste estar atendiendo demasiada gente al día. Es que somos seres humanos. Y nadie quiere esperar, nadie quiere que no le cojan la llamada, que no le respondan rápido, sí. Pero eso es parte de la madurez, uno aprender a decir que no, a decir... Establecer límites, eso es bien importante. Si y el bienestar por sobre todas las cosas. Porque no, una de las cosas que yo enseño es que establecer límites no es malo. No, exacto. Eso es parte de tu bienestar. Bueno, Dios mismo los establece, ¿por qué no los va a establecer uno? Pero la gente no entiende eso, ahora lo lamento, pero si no, uno no sobrevive. No, es que es necesario, es necesario, y también que si no se les enseñaron a establecer límites, esta persona va a venir con unos patrones de que no voy a tener límites. Ahora, cuando ya uno les orienta, le da unas herramientas, unas técnicas de cómo ir practicando para establecer límites, para no sentir culpa, ¿verdad? Porque muchas personas a veces no me atrevo porque es que me siento culpable o no me siento bien. ¿Ves? Son cosas que se van a ir trabajando poco a poco hasta llevar a la persona a sentirse segura en su decisión y decirle, mira, hoy no puedo, pero mi disponibilidad es... Y entonces así pues hay un orden y congruencia en las cosas, que es bien importante. Ay, Tai, se nos ha ido el tiempo, pero ha valido la pena. ¿Con qué tú quisieras cerrar estos últimos 2 o 3 minutos? Pues yo quisiera, uno de mis proyectos que está corriendo viene siendo la participación con estas 18 coautoras de Puerto Rico, maravillosas ellas, en el libro de Emprendedoras Empresarias, que salió recientemente en febrero y ya es bestseller. Sí, que estamos compartiendo en pantalla. Salió en febrero y ya es bestseller. Sí. ¿Y son cuántas me diste? ¿Cuántas coautoras? 18, wow, incluyéndome a mí. Qué brutal. Sí, maravillosa. Y son experiencias distintas completamente. Y no me trajiste uno. No, yo lo consigo. Pero bendito, está disponible en Amazon. Sí, es fácil de conseguir. Pero tú despiertas el interés en que uno diga, déjame ver cómo lo hizo esta, cómo lo hizo la otra, porque cada experiencia es un mundo. Claro, y son experiencias con las que te puedes identificar. Escenarios con los que puedes decir, yo me veo en ella. Y si ella puede o pudo, pues yo igual. Exacto. Y son cosas que inspiran. Porque la gente se cree que uno tiene que ser especial para que Dios cuente con uno. Y a veces se refiere a mí, me saludan como... Y yo digo, la gente se cree que uno es diferente, no, uno es igual a ellos. El que es especial es el Señor, claro, y el llamado que le hace a cada uno. Y piensan que con ella sí, porque ella tiene esto. No, Dios lo hace con el que se dispone. No, claro, según su propósito eterno, pero si uno se dispone, Dios no hace porquería, Dios no creó a nadie para pasar el rato. Con todos Dios siempre tuvo
un propósito y una finalidad. Sí, completamente. Y Él dice Sí. que Él va a perfeccionar. Lo que Él comenzó, Sí. Él lo va a perfeccionar. Amén. Y ahí tenemos 18 historias desde cero para que tú te inspires, para que tú tomes una decisión y para que despiertes. Amén. Que como te decía al principio, antes de comenzar el programa, que ese pasaje de Efesios me lo hace pensar, despiértate tú que duermes, porque a veces estamos en el Señor pero dormidos. Y levántate de entre los muertos, que es un muerto, nada. Pues a veces hay gente que son de Dios y no están haciendo nada, y te alumbrará Cristo. O sea, el Señor te quiere iluminar, dirigir, mostrar lo que tiene para ti, lo que puedes lograr de su mano. Ay, no, es que el Señor es tan precioso. Y la palabra, verla cada una, es una joya que te dispara hacia adelante, hacia la vida, hacia la bendición. Wow, Thais, me ha encantado conocerte personalmente. Para mí es un honor. Sí, y lo que has compartido, ojalá tuviéramos 3 horas para seguir, pero la gente necesita no solo ser empresarios y descubrir su propósito, sino estas herramientas y estos procesos de, como tú dices, ampliar la conciencia, aclarar la identidad, la autovalía, la autoestima. Eso hace tanta falta porque la gente toda es tan valiosa y a veces se sienten tan porquería, tan poca cosa, porque el mundo, que su príncipe, que Satanás es un padre de mentiras, le ha metido toda esa mentira en la cabeza. La comparación. Y no les deja ver su valor, sus capacidades. Sí. Yo le digo a Dios siempre, déjale ver, cuando le estoy ministrando a alguien, como tú la ves, como tú lo ves. Porque Dios, vuelvo y digo, no hace porquería. No, definitivo. Y nos carga con esa única esencia de Él. Sí, Todos no tenemos, solo somos su imagen y semejanza, sino tenemos la esencia de su espíritu. Tenemos la esencia. Sí, wow. de manera distintiva, porque Él es tan variado. Sí, particular, de manera particular. Sí. Qué lindo. Es cuestión de deleitarse en quién es Él. Amén. Aleluya. Pues Thais, gracias de veras. Dios te bendiga mucho, te siga usando. Amén. Sigue portando esa presencia, esa gracia, ese aire tan lindo de Dios. Amén. Y porque demasiada gente lo necesita, Ay. aún los que somos del Señor. Amén. De verdad Así que es algo adelante en que el nombre del Señor. ese es mi sueño. Amén. Qué bueno. Y eres joven y tienes mucho tiempo por delante, así que aprovéchalo. Bien, al público les invitamos a, mientras escuchas este cántico, reflexionar sobre las cosas que hemos hablado y si crees que Thais te puede ayudar o algún otro coach, haz la gestión, date la oportunidad y despierta. Empieza una nueva vida porque todavía estamos a tiempo, el tiempo no se ha acabado. Está cerca, pero no se ha acabado. Así que aprovecha lo que te queda y deja que el Señor te guíe en caminos nuevos y bendiciones nuevas. Así que mientras escuchas este cántico, haz esa reflexión y luego estaremos orando por ti. Adelante. No acabó, hay rumores por ahí de que ya se terminó y que este es tu fin, mas no terminó, se engañó quien pensó que tu historia acabó, se equivocó. Dios va a mostrar a quien creyó que terminó, aquellos que pensaron que el proyecto falló. Él llegará después para impresionarte, está creando un contexto porque quiere impactar y desde ya te aviso, no creas que estás muerto, que tu historia acabó y que tú has perdido. Dios entrará en el ambiente a operar, con ojos de fe comienza a declarar que existe vida ahí. Y aunque el mismo escenario diga que es el fin y las evidencias gritan para que te rindas, más Dios te está diciendo aún existe vida ahí, aún hay vida en ti. Y el tiempo no limita lo que voy a hacer, yo garantizo, te aseguro, te levantas.
Escucha lo que te dice el Señor. Demostraré a quien creyó que terminó, aquellos que pensaron que el proyecto falló. Yo llegaré después para impresionar. Estoy creando un contexto porque quiero impactar y desde ya te aviso, no creas que estás muerto, que tu historia acabó y que tú has perdido. Yo entraré en el ambiente a operar y con ojos de fe comienza a declarar que existe vida ahí, aunque el mismo escenario diga que es el fin y las evidencias gritan para que te rindas, mas Dios te está diciendo aún existe vida ahí, aún hay vida en ti y el tiempo no limita lo que voy a hacer. Yo garantizo, te aseguro, te levantaré. Yo puse vida en ti para que vivas en mí. Existe vida ahí. Aún hay vida en ti. Existe vida ahí. Aún tu proyecto no acabó. Aún tu camino no terminó. Deja de pensar que no lo vas a lograr. Yo llegaré después y te levantaré y te mostraré que aún hay solución. Descansa en mi calma tu dolor. Lo vas a lograr, en ti voy a trabajar. Yo te levantaré. Existe vida ahí, aunque el mismo escenario diga que hasta el fin y las evidencias gritan para que te rindas, mas Dios te está diciendo aún existe vida ahí, aún hay vida en ti y el tiempo no limita lo que vaya a hacer. Yo garantizo, te aseguro, te levantaré. Yo puse vida en ti para que vivas en mí. Existe vida ahí. Existe vida ahí. En tu mayor proceso, Él siempre está ahí. En tu necesidad, Él siempre está ahí. Existe vida ahí. Aleluya. Hay vida en Cristo, vida abundante. Y si no te sientes pleno y no te sientes que estás en vida plena, algo pasa. Algo hay que trabajar. Algo hay que resolver. Y el primer paso es conectarte totalmente al Señor. Sí creer en Dios, sí ir a una iglesia, sí orar, sí leer la Biblia, pero sentirte conectada. Sentirte que estás hablando con Él cara a cara, aunque no veas nada, Él está ahí. Y abrir sinceramente el corazón y dejar que Dios te muestre lo que ve en ti. No querer infructuosamente esconder de Dios la verdad de quién eres, de lo que te duele, lo que te pasa. Ser honestamente abierto al Señor y Él te va a ayudar. Estaba pensando en el Salmo 42, donde a veces estamos como tan desesperados de propósito, de significado, de dirección. Y el salmista lo decía ahí, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. O sea, es como uno buscando algo. Yo estoy sediente y yo estoy con Dios, pero yo necesito buscar al Dios vivo. ¿Cuándo vendré?, me pregunta él, y me presentaré delante de Dios. Si fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras todos me cuestionan, ¿dónde está tu Dios? O sea, a veces nos hemos detenido a llorar nuestra situación y como que no nos derramamos genuinamente ante el Señor para dejar que Él nos sane, nos consuele, nos levante, nos despierte, nos empodere, nos guíe. Y este salmo, como el tiempo no me da para compartírtelo completo, léelo, el 42.
termina diciendo, ¿por qué te abates, oh alma mía? O sea, ¿por qué hay que quedarse deprimido, triste, decaído, abatido? El salmista le preguntaba a su propia alma, ¿por qué te abates, oh alma mía? Y te turbas dentro de mí. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Él mismo se está dando la solución. Voy a alabarle, voy a buscarle, porque Él es mi salvación. Él es mi Dios, ¿a quién mejor voy a acudir? Así que en esta hora el Señor te está dando la llave del cambio, de tu resurrección, de tu nuevo comienzo, iluminándote el camino para que empieces por conectarte sinceramente, abrirte sinceramente, a alabarle y creer que Él es tu salvación, que Él es la respuesta a todas tus necesidades. Oremos. Padre amantísimo, qué bueno y maravilloso eres. Te amo con todo el corazón. Te doy gracias por cada radio oyente, cada televidente, cada uno por las vidas que ha tenido, aunque piensen que han sido un desastre. Tú transformas la maldición en bendición, tú haces de tripas corazones, tú restauras, tú cambias, tú reinterpretas. Tú eres tan propicio, tan bueno, tú tienes tanto amor y tanto poder, que yo te pido que obres en cada uno, Padre, de forma particular, y que sí suplas sus peticiones y necesidades materiales y físicas, pero que vayas allá a lo profundo del corazón, donde está el dolor, las heridas, los cuartos oscuros, y les ayudes, Señor amado, a conocerse y a conocerte, y a despertar para tener la verdadera vida que tú tienes para cada uno de ellos. En tus manos yo los dejo, Señor, y tú te doy gracias porque tú eres fiel y tú harás. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús yo te pido estas cosas. Amén. Aleluya. Bien, mis amados hermanos, llegamos al final de un programa más. Yo creo que tú también te gozaste como yo escuchando a Thais, pero Dios sigue hablando y obrando, así que sigue buscándole. Que Dios te bendiga y que pases muy buenas noches.